¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. Cayó la noche, y con ella vienen esas historias que la luz del sol jamás se atrevería a revelar. Esta vez les tenemos una selección de relatos cargados de misterio, cosas perturbadoras y escalofriantes, historias que tal vez se les queden grabadas en la mente mucho después de que este video se termine. Así que busquen un rincón tranquilo, apaguen todo, pónganse sus audífonos si pueden y olvídense de cualquier distracción. Escuchen con atención, pero no olviden que estas son puras historias de terror. Que estos hechos hayan pasado alguna vez no quiere decir que les vaya a ocurrir a ustedes. A fin de cuentas, sería una locura pensar que el simple hecho de escuchar historias en plena madrugada podría despertar aquello que jamás debería existir. O tal vez sí. Ahora respiren profundo, apaguen la última luz que les quede encendida y déjense llevar por la oscuridad. Sean bienvenidos una vez más a Relatos de la Noche Largo, el lugar donde cada historia abre una puerta hacia secretos que, a lo mejor, la humanidad nunca debió conocer. Y ahora, que empiece la primera historia, díganme, si les dijeran que al momento de morir vendría por ustedes una carroza tirada por caballos, donde viene un tipo de cochero vestido a la antigua para llevarlos al otro lado, ¿lo creerían? Yo no, pero Alejandro, que tampoco creía en esas cosas, lo vio con sus propios ojos, y él nos va a contar qué fue lo que pasó. Quiero empezar esta fogata oscura con uno de los relatos más impactantes que me han mandado. Esto que les voy a contar sucedió en Durango. En aquel entonces estaban noviando Alejandro y Elena. Estamos hablando de la época por ahí del inicio de los años 2000, entre el 2002 y el 2005 más o menos. Para que se den una idea, Alejandro me cuenta: narrador, en ese tiempo mi ciudad era un lugar sumamente seguro, muy tranquilo. Vivíamos muy a gusto. Era normal que si querías podías usar el carro, pero para las cosas que quedaban cerca de la casa, lo de siempre, era irse caminando. Era un lugar donde nadie se preocupaba por ser asaltado o tener algún problema de inseguridad. ¿Y sabes algo, narrador? Ahí en esa ciudad conocí a mi primer amor, Elena. Ella y yo éramos una pareja que nada nos detenía. Nos encantaba salir a caminar. Nos poníamos a platicar y no parábamos. Dice, narrador, se nos cansaba primero la boca que los pies. Nos llegaba la noche antes de dejar de hablar. ¿Por qué? Porque nos encantaba estar juntos. Nos quedábamos embelesados y se nos iba el día completo. En más de una ocasión nos pasó que, estando caminando, nos agarraba la lluvia. Y ¿sabes qué? Ni eso nos paraba. Le seguíamos, platique y platique. Ahí íbamos, la pareja de locos, nos decían, seguido las personas mayores. Ahí iban los tortolitos, y nosotros nada, más nos reíamos. Éramos unos enamorados. Al día de hoy ya no estamos juntos. Elena siguió su vida y yo la mía. Nos llevamos bien. Cuando nos vemos, nos saludamos con gusto. Todo terminó muy bien, pero con ella fue con quien viví el suceso más aterrador y extraño que he tenido en toda mi vida. Andábamos de aquí para allá, en plazas, restaurantes pequeños, fonditas. Toda mi vida nos la pasamos de un lado a otro, deambulando por plazas, restaurantes chiquitos y fonditas. A donde fuera que tuviéramos ganas de ir, ahí andábamos Elena y yo. Si me veías a mí en aquel entonces, a fuerza estaba él. Y si veías a Elena, ten por seguro que andaba conmigo. En una ocasión, no me acuerdo bien de la fecha, salió una película que los dos traíamos ganas de ver. Ni el título recuerdo porque eso la verdad es lo de menos. La cosa es que ese día se soltó a llover y se cerró la neblina. Así que lo relevante es que ese día empezó a llover y bajó una neblina tan espesa que pregunté a Elena, ¿estás bien segura de que quieres que vayamos al cine? Y Elena me contestó con esas palabras mágicas: vámonos a caminar. Si llegamos o no a la función, no importa. Me solté riendo porque nos entendíamos a la perfección, y eso era lo que más me encantaba. Luego me metí al closet, saqué un par de impermeables, traje también un par de paraguas, y nos lanzamos a la aventura. La verdad, si llegábamos o no, si terminábamos,
todos empapados y hechos una sopa. No importaba, estábamos jóvenes y lo disfrutábamos mucho. Empezamos a caminar por la calle cuando, de repente, se vino una ventisca durísima y el viento empezó a aullar. Olvídate de una escena de terror. Eso era algo relativamente normal por donde vivíamos, pero ese aullido del viento venía acompañado de algo más. Íbamos por una avenida, un bulevar de 4 o 5 carriles, pegaditos a la banqueta de la derecha, cuando escuchamos el viento que empezaba a aullar, y junto con ese sonido, te lo digo clarito, se escuchó el relinchar de un caballo. Mira, con ese clima no era nada normal que sacaran a ningún animal. Sí, a veces pasaban carretas, en ocasiones sí, también a veces llegabas a ver jinetes, pero no con ese clima. Todos cuidaban mucho a sus animales, era rarísimo. Empezamos a escuchar que había un galope, pero ya no era de uno, eran varios, y se escuchaba cómo venían, jadeando los animales. Era un galope pesado. Tomé a Elena y la llevé un poquito más hacia la pared de una de las casas que estaban ahí. Nos pegamos porque se oía que venían a toda velocidad y me dio miedo que nos salpicaran o que brincara algo de esa carreta, porque ya no sonaba nada más el galope, sonaba madera, sonaba algo destartalado. Me imaginé a un carretonero, alguien que iba recogiendo fierros, cosas para vender, ya sabes, de ese tipo. Y en eso se escucha que esta cosa está a 2 metros, o poquito menos. Y escuchamos perfectamente donde pasa justo al lado de nosotros, pero nos quedamos helados. No había nadie ahí, pero seguíamos escuchando por dónde iba la carreta. Escuchábamos a los caballos, y no hay manera de decir, pudo haber sido en otra calle. No, no, no. Clarito pasó al lado nuestro, al lado nuestro. Los dos nos quedamos pasmados. Después de que pasa la carreta, no sé cuánto tiempo pasó, chance, unos 2 o 3 minutos, pero de esas veces que estás tan asustado que se te hace eterno. Estábamos los dos parados, nada más me volteaba a ver, y los dos nos quedábamos viendo, tratando de entender. Solo volteo a ver a Elena y siento cómo me aprieta fuerte. Ella también lo escuchó. No le dije nada, y escucho otra vez otro relincho, un galope que se viene acercando. Dije, no, yo ya no quiero ver esto, ya no quiero ver esto, no, no quiero que pase cerca de mí. ¿Qué es eso? Y en eso, Elena me abraza, bien fuerte, y me dice, ahí viene otra vez esa carreta, y se vuelve a escuchar, donde viene algún tipo de armatoste de madera, a toda velocidad. De repente, se vuelven a escuchar los caballos, relinchando y galopando hacia nosotros, y ¡pum! Pasó justo a nuestro lado, narrador, y ahí sí que lo sentí la ráfaga de aire pasando a nuestro lado. Una brisa muy desagradable, de verdad, una sensación horrible, porque no había nada. Ahí no se veía absolutamente nada. Ella me abraza bien fuerte, te soy honesto. No podía ni ayudarla, estaba paralizado por el miedo, no sabía qué hacer. La abrazo con todas mis fuerzas. No sé cuántos segundos pasaron, y por fin reaccioné. Le dije, vámonos ya, vámonos ya. Empezamos a caminar rápido, y vuelve a sonar por tercera vez. Los caballos, narrador, yo ya no podía aguantar eso. ¿Qué carajos estaba pasando? Esta vez pasó tan cerca que, si se subía a la banqueta, nos atropellaba aunque no la viéramos. ¿Qué demonios era eso? Había escuchado alguna vez sobre la carreta de los muertos o algo así, pero nada en concreto. Y ahora me estaba tocando vivirlo a mí. En serio, aunque no la podía ver, se sentía, estaba ahí. Así que le digo, Elena, vámonos por acá. La tomo de la mano, volteo a mi izquierda y veo a una señora ya mayor. La calle estaba despejada, solo estaba ella en la acera de enfrente. Pasan 4 carriles y ahí está ella caminando. Varias farolas ya se habían apagado por la lluvia, y ella va caminando, pero bien despacito, despacito, despacito. Entonces le aprieto la mano a Elena y le digo, mírala, no nos tenemos que ir solos, vámonos con la señora. Empezamos a caminar, narrador, y entonces escucho otra vez a los caballos empezando a relinchar. Le digo, Elena, vamos a correr ya. Se escuchaba que se acercaban, pero no captaba exactamente por qué carril.
Yo tenía un miedo tremendo de que esa cosa me atrapara sin siquiera verla, así que la tomo, la jalo y, en cuanto pisamos la acera, fue en un parpadeo, narrador. Fue como si de repente hubiéramos entrado a una dimensión totalmente diferente. Cuando volteamos hacia adelante, hacia donde estaba la señora, ya no estaba. En su lugar había cientos de personas. Era como si la calle estuviera atiborrada, como en una marcha. Gente caminando lentamente, todos ahí, poco a poco, pasito a pasito. No les veía el rostro, iban caminando hacia adelante, y noto cómo entre Elena y yo pasa una persona. Se metió entre nuestros brazos y siguió caminando. Un niño. Ni siquiera nos volteó a ver. Todos van muy lentos. Yo estoy pasmado y noto que la mano de Elena se empieza a poner fría, 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 fría. No la quiero ni voltear a ver, narrador. No vaya a ser que al lado de ella esté una de estas cosas, porque eso ya no eran personas. Y en eso, comienzo a escuchar la carreta que viene a toda velocidad hacia mi derecha. Agarro a Elena y, aunque estemos ahí, sigo avanzando por esa calle, pero pegándome al otro extremo. En eso veo cuando pasa la carreta, y ahora sí, la logro ver bien. Una carreta con 2 caballos, que eran más esqueleto que caballos. La carreta estaba desgastada, de color oscuro. Tenía ciertos acabados de madera, pero parecía podrida. Y adelante iba un cochero, un tipo con una gabardina negra, un sombrero muy destartalado, muy viejo, y una mano huesuda. Yo lo vi, narrador. A mí eso no me lo cuentan, yo lo vi. Los dos nos quedamos con los ojos abiertos. Tomo a Elena de la mano y por puro instinto camino hacia la derecha, donde los dos pisamos fuera de la acera. Todo desapareció. Ya no escuchamos nada, ya no vimos nada. Y después de esa situación, la pensamos 2 veces antes de volver a salir de noche. Se veía oscuro con acabados de madera que parecían estar podrida, y adelante iba un cochero, un tipo con una gabardina negra y un sombrero muy desgastado, muy viejo, con una mano huesuda. Yo lo vi, narrador. A mí nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos. Los dos nos quedamos paralizados. Tomé a Elena de la mano y, por puro instinto, caminé hacia la derecha, donde terminamos bajándonos de la banqueta. De repente, todo desapareció. Dejamos de escuchar todo, dejamos de ver nada. Y después de esa experiencia, lo pensábamos 2 veces antes de salir guardado en lo más profundo de su corazón. Hoy que te estoy contando esto, tú lo vas a saber. Pasos caminando, música de suspenso. ¿Saben por qué dicen que los amarres siempre terminan mal? Pues aquí les va la razón. Tienes que escuchar esto, porque la historia que te voy a contar me dejó helado. Se trata del exorcismo de un amarre, tal cual lo estás oyendo. Resulta que un sacerdote, que suele hacer entrevistas en internet, contó un caso de lo más escalofriante. Dice que una vez, una mujer llegó desesperada, casi suplicándole que por favor le ayudara. Imploraba por un exorcismo o algún tipo de liberación. El padre no entendía ni pío, y le pidió que se explicara con claridad. Fue ahí cuando ella, Cassandra, comenzó a desahogar un pasado muy oscuro, un error que había arrastrado por años, algo que nunca había confesado. Quizás no quería decir nada, pero el padre, con ese colmillo que tiene por tantos años lidiando con estas cosas, con esa experiencia en liberar a personas de pasados tan sombríos y situaciones límite, intuyó algo. Digamos que su intuición, o quizás una gracia divina, le indicó que ahí había algo turbio. Así que le preguntó de frente qué estaba ocultando y le exigió la verdad. Ella empezó a contarle que apenas hace unos días se escucha bien, porque esto está de miedo. Había ido al mercado con una amiga para comprar flores para su casa. En cuanto entró, notó que una mujer mayor no le quitaba la vista de encima. Su mirada al principio causaba gracia, luego incomodidad y terminó siendo molesta. Cuando Cassandra ya iba de salida, la vieja seguía viéndola fijamente. Harta de la situación, Cassandra se dio media vuelta, caminó hacia ella y se le plantó enfrente. «¿Pues usted qué quiere?», le soltó desafiante. La mujer, con una cara de desprecio total, la vio directo a los ojos y le dijo: «Ay, hijita, no debiste hacer eso. No tienes idea en lo que te metiste». Cassandra le respondió: «Ay, vieja loca, ya no sabe ni lo que dice». Pero la señora, imperturbable, le respondió: «Es evidente, Cassandra. Yo puedo ver las marcas de lo que hiciste antes. Te aseguro que muchos más también las ven». Cassandra no entendía nada, pero sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. «¿De qué está hablando, vieja loca?»,
insistió, aunque con la voz temblando. Entonces la mujer soltó la bomba. Hace 7 años amarraste a tu esposo. Ya lo tienes ahí, pero hay algo que no te dijeron. Si al llegar este 7º año no renuevas el embrujo, tus hijos van a pagar las consecuencias. Y déjame decirte algo, a veces no cobran solo con la vida, también se llevan el alma. No debiste hacer eso. Tras decir eso, la anciana se dio la vuelta y se perdió entre la gente. La amiga de Cassandra, que estaba ahí, soltó una carcajada y le susurró: «Qué vieja tan loca, ¿verdad? ¿Por qué no la meten a un manicomio?» Pero Cassandra estaba pálida. Sentía la boca seca, como si se le hubiera agotado la saliva. Existe un secreto que Cassandra no le ha contado a nadie, absolutamente a nadie. Lo ha guardado bajo llave en su corazón, pero hoy, al contarte esto, tú también lo sabrás. Así como ese día lo supo el sacerdote, quien la presionó para que sacara todo lo que ocultaba. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano, llena de un miedo profundo y arrepentimiento, Cassandra confesó: «Padre, hace 7 años, yo quería, así como aquel día lo supo el sacerdote. El cura le pidió que le dijera toda la verdad, que revelara el secreto, porque sabía que ella estaba ocultando algo». Y entonces, Cassandra, con un esfuerzo tremendo y llena de miedo, de puro terror y arrepentimiento, confesó: «Padre, hace 7 años yo quería eventos paranormales en toda su vida, nada más, pero con esos 2 tienes de sobra. Javier vivió. Resulta que yo estaba con mi esposo, pero él ya no quería estar conmigo, tenía a otra persona. Así que fui con una de esas personas que hacen trabajos. El caso es que hizo lo que tenía que hacer, y él finalmente se desenamoró de la otra, pero después tuve que volver a buscar a la persona del trabajo porque él simplemente no se fijaba en mí. Me pidió que conservara algunas cosas y que las mantuviera siempre cerca de él. Y pues, desde entonces estoy con él y él está conmigo». Entonces el padre le dice: «Cassandra, he visto que has venido con tu esposo y tienen hijos. ¿Esos niños llegaron después del amarre?» «Sí, padre, son nuestros hijos y nacieron después de que hice el amarre». El padre pregunta: «¿Qué clase de objetos tienes?» Ella responde: «Desde aquel día guardo unos pañuelos que debo meter siempre dentro de su almohada y también debajo de su cama». Entonces ella continúa: «Pero ayer fui a comprar unas flores nuevas para la casa y una mujer, que al principio pensé que estaba loca, me dijo que si no renovaba mi conjuro, mi embrujo, mi amarre, se iba a volver contra mi familia». El padre le responde: «Lo hiciste hace 7 años». Cassandra se queda helada y le pregunta: «¿Cómo sabe eso, padre?» «Es algo que no te explican, Cassandra. Los amarres son conjuros, son pactos. Hiciste el pacto con una entidad, directa o indirectamente, y cuando no le renuevas el pacto a esa entidad, se va contra tu familia, y normalmente contra los hijos». Y agrega: «Y sabes, tal vez esa mujer te lo dijo, pero no siempre se cobran el pacto con la vida». Cassandra se quedó paralizada. El padre comenta que ha sido una de las situaciones más conflictivas que ha tenido que resolver. Al final, el padre tuvo que realizar un exorcismo, una liberación a causa de ese amarre. ¿Y tú qué harías si estuvieras en los zapatos de Cassandra? Es normal tener miedo en las noches, mas cuando tienes la luz apagada. Lo que no es normal es que una de las sombras dentro de tu habitación se mueva, te tome de las piernas y te saque arrastrando por los pasillos. Esa es la historia de la familia de Javier, y aquí te la vamos a contar. Javier me envió una historia que tienes que escuchar. Resulta que en toda su vida Javier ha tenido 2 eventos paranormales, nada más, pero con esos 2 tuvo suficiente. Javier vivió 2 cosas que no sabe si están enlazadas, y de hecho, me gustaría saber si tú crees que tienen algún tipo de lazo o conexión. La primera le ocurrió cuando tenía 11 años. Digamos que es una situación familiar muy compleja, y sin entrar en detalles que pudieran ser difíciles para la familia, resulta que hay un terreno que lleva mucho tiempo siendo parte de la familia paterna. Es un terreno bastante grande. Para que te des una idea, ahí tienen sus casas el papá de Javier, su abuela, 2 tías, 3 tíos, 2 primos, y todavía quedan 2 casitas pequeñas que eran de un sobrino y de una tatarabuela o algún familiar lejano de hace muchos años, a quien él nunca conoció. Es un terreno enorme, tanto que todas esas casas no hacen que el lugar se vea saturado. Están alejadas unas de otras. Es un terreno inmenso, un terreno que el abuelo Candelario consiguió. Nadie sabe cómo. Creen que tiene que ver con algo de brujería. Exactamente cómo o qué, no tienen la menor idea.
Del abuelo Candelario, ni siquiera saben si es un tío abuelo o un abuelo directo. Nunca han querido meterse mucho en el tema, y ahorita vas a entender por qué. Pero el abuelo Candelario era una persona que estaba dedicada a los vicios del alcohol. Le gustaban dos cosas que no sabes si están conectadas. De hecho, me gustaría saber si tú crees que tienen algún tipo de lazo o alguna relación. La primera le ocurrió cuando tenía 11 años. Digamos que es una situación familiar muy compleja y, sin entrar en detalles que podrían ser difíciles para la familia, resulta que hay un terreno que lleva muchísimo tiempo siendo parte de la familia paterna. Es un predio bastante grande. Para que te des una idea, ahí tienen sus casas el papá de Javier, la abuela, 2 tías, 3 tíos, de Javier 2 primos, y todavía quedan 2 casitas pequeñas que eran de un sobrino y una tatarabuela o algún pariente lejano de hace muchísimos años que él nunca conoció. Es un terreno enorme, tanto que todas esas casas no hacen que el lugar se vea saturado. Al contrario, están bien alejadas unas de otras. Es un terreno inmenso, un predio que el abuelo Candelario consiguió. Nadie sabe cómo, y todos creen que tiene que ver con algo de brujería. Exactamente. ¿Cómo y exactamente qué? No tienen ni la menor idea. El abuelo Candelario, que ni siquiera se sabe si es un tío abuelo o un abuelo directo, nunca ha querido meterse mucho en el tema. Y ahorita vas a entender por qué. Pero el abuelo Candelario era una persona dedicada a los vicios del alcohol. Le gustaban los detectores de metales. El aparato les indica que el tesoro está ahí, que muy probablemente vamos a hablar de apuestas. Y hay que remontarnos a un tiempo bastante lejano. Inicios de 1900, quizá antes de 1950. Era un tipo sumamente pobre que, de la noche a la mañana, empezó a levantar dinero y a echar a andar negocios. Y bueno, al tener dinero, se volvió todo un galán con las mujeres y empezó a comprar terrenos por todos lados. La gente que lo conoció juraba y perjuraba que aquel hombre cargaba con monedas de oro y de plata que parecían no acabarse nunca. Las guardaba en cofrecitos y costalitos, pero el abuelo empezó a sentir que algo le estaban cocinando. Se volvió tan paranoico que se encerró en su paranoia. Dicen que, antes de morir, escondió toda la fortuna que le quedaba, que no era poca, enterrándola en algún punto de sus tierras. Nunca quiso soltar prenda. Le decía a todo el mundo: este tesoro solo se le va a aparecer a quien yo quiera. Apenas 2 semanas después, encontraron al pobre viejo sin vida, colgado. Todos sabían que alguien le había hecho algo, pero en ese entonces no hubo rastros de que alguien hubiera estado escarbando el terreno buscando el botín, y tampoco apareció ningún nuevo ricachón en el pueblo como para decir que fue él quien se lo quitó de en medio al abuelo. El dinero se esfumó, el terreno se lo quedaron los herederos y, a partir de ese momento, se desató un pandemonio familiar que ha durado generaciones. La historia del abuelo Candelario se ha ido contando de boca en boca, y resulta que, junto con el relato, se han ido heredando también la maldición. En cuanto escuchan la historia, la ambición por el dinero y el poder los ciega. Se ponen a hacer de todo, desde cosas ridículas como andar con palitas de juguete, hasta otras más extremas como endeudarse hasta el cuello para meter retroexcavadoras. Al día de hoy, el terreno, fuera de donde están las casas, es un auténtico desastre. Parece una zona de guerra. Pozos gigantescos por allá, agujeros pequeños por acá. A veces, en plena noche, se escuchan gritos de «Lo encontré, por fin lo encontré», solo para darse cuenta minutos después de que lo que estaban golpeando era una simple piedra. Y juran, más de uno, que han traído detectores de metales y que les marcan que el tesoro está ahí, que seguramente es oro y plata, tal como decía la leyenda. Pero, ¿sabes qué es lo más loco? Que por más que escarban no encuentran absolutamente nada. Han pasado horas, días, semanas, años, generaciones enteras, y nada. Imagínate el lugar. El terreno está deshecho, destrozado por donde le mires, parchado una y otra vez con montículos de tierra que parecen pequeñas y grandes tumbas. Es un lugar espantoso, descuidado, donde la avaricia y esa sed de poder desmedida se ha ido comiendo a la familia poco a poco. Todos terminan arrastrando problemas de juego o alcoholismo. Es como si el abuelo, además del terreno y la leyenda, les hubiera heredado sus vicios. Ningún matrimonio se salva, no dura nada, todos terminan viviendo ahí. Y si te quedas, la necesidad del terreno te consume. Dicen que el tesoro les habla, que les susurra al oído diciéndoles que está en tal o cual parte.
Y aquí es donde entra Javier. Desde chiquito, Javier le tenía un miedo horrible a ese lugar, en la casa de la abuela, que era donde se quedaba cuando iba de visita. Siempre había tesoro, aunque también detecta plata, como dice la leyenda del abuelo. Pero, ¿sabes algo? Por más que escarban, no encuentran nada. Y aquí sí que han pasado horas, días, semanas, años y generaciones, y siguen sin dar con nada. Te puedes imaginar el terreno, deshecho, destrozado por todas partes, parchado una y otra vez con pequeños montículos y grandes cúmulos de tierra, como si fueran pequeñas y grandes, tumbas, un lugar espantoso, horrible y mal cuidado. Aparte, la avaricia y la necesidad de poder, esa hambre de dinero tan desmedida, ha ido acabando poco a poco con la familia paterna. Todos tienen problemas de apuestas o alcohol. Es como si el abuelo, además del terreno y esa leyenda, les hubiera heredado todos sus vicios. No se salva ningún matrimonio, no dura nada, todos terminan viviendo ahí. Y si se quedan, la necesidad del terreno se los come vivos. Todo el que termina viviendo ahí acaba siendo devorado por la voracidad de esas tierras, y empiezan a contar que el tesoro les habla, que les está susurrando cosas, diciéndoles dónde está escondido. Y es justo aquí donde la historia de Javier se pone turbia. Resulta que, desde niño, a Javier le daba un terror paralizante estar en aquel lugar, en la casa de la abuela, que era donde siempre lo llevaban de visita. Pasaba algo extraño. Había momentos. Se sentía un ambiente bastante pesado, lleno de discusiones por culpa de cierta excavación. Todo era un desastre. Dejaron tirado todo y nadie movía un dedo para limpiar. Y aparte de eso, estaba esa sensación extraña, como si una presencia estuviera ahí vigilando. Javier no alcanzaba a ver nada, solo lo sentía. Era algo que le provocaba un rechazo absoluto. Cuando era muy pequeño, el matrimonio de sus papás iba de mal en peor. Era una situación insoportable. Su papá se refugió en la bebida, obsesionado con que por quinta vez había encontrado las dichosas monedas y que, ahora sí, su vida cambiaría por completo. Pero no pasó nada. Se metió en otro problema gigante, otra deuda que no tenía cómo pagar. Por eso el alcohol se volvió su único escape. Después, la cosa se puso fea con temas de violencia. La mamá de Javier ya no estaba dispuesta a aguantar más. Agarró a Javier y dejó a su esposo. Pasaron como 6 años, y cuando Javier cumplió 10, volvieron a casa de la abuela porque ella se lo suplicó. Por favor, tráeme a mi nieto. Lo extraño muchísimo. No me quites la oportunidad de verlo. La abuela no estaba enferma ni nada por el estilo, pero siempre había sido muy cariñosa tanto con su mamá como con el niño. Así que, con la promesa firme de que no verían al esposo y que ese hombre terrible no se acercaría, regresaron a la propiedad, y fue ahí donde Javier empezó a vivir cosas verdaderamente serias. Él cuenta que, cuando estaban en casa de la abuela, ya teniendo 10 u 11 años, empezaron a ocurrir cosas muy raras. Por las noches, empezaba a escuchar como si alguien estuviera agarrando un montón de monedas y dejándolas caer una tras otra. Clan, 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 clan. Era algo sumamente desagradable porque siempre pasaba en plena madrugada, ya cuando todos estaban dormidos. El sonido del golpe lo despertaba de golpe, y era clarísimo que venía de fuera de su cuarto, seguramente desde el comedor. Él tenía mucho miedo. Le daba pavor porque, cuando volteaba hacia el umbral de la puerta, veía que el comedor estaba iluminado, pero no era luz de focos, eran llamas. Se veía ese tintineo, ese movimiento constante de luces. Por los colores, él juraría que era una llama azul. Nunca en su vida había visto una llama así fuera de una estufa, y mucho menos una tan grande como para iluminar todo de esa manera. Así que, aterrorizado, le dijo a su abuela: «Abuela, en las noches, cuando estamos durmiendo, empiezo a escuchar monedas». Y la abuela, incrédula, le decía: «Ay, no digas cosas, ya duérmete». Él insistía: «Te voy a despertar para que escuches». Y fue ahí donde Javier se dio cuenta de algo. Tal vez el abuelo no quiere que los demás se enteren de esas monedas, porque él empezaba a escuchar cómo chocaban una tras otra. Clan, clan, clan. Y después de 4 o 5 golpes, él empezaba a adivinar: ¿va a venir otro o no? Lo pensaba, y justo ahí sonaba. Clan. Volví a pensar: aquí va a volver a sonar. Clan. Cuando lograba adivinar 5 o 6 veces seguidas, corrí a despertar a la abuela.
y en el instante en que ella abría los ojos, los sonidos se acababan. Ese abuelo no quería que nadie más escuchara, aparte de Javier, pero en la mente de Javier se cruzó el recuerdo de su papá y de su tío. Ellos decían, es que el tesoro me está hablando. Entonces el miedo lo invadió. ¿Y si voy? Lo sigo y termino igual que ellos. Así que decidió no volver a la casa de su abuela. Le rogó a su mamá que por favor ya no lo llevara más. Le pidió que, si la abuela quería verlo, mejor se la trajera a ellos, donde ella abría los ojos y, de repente, todo el ruido se apagaba por completo, como si ese abuelo no quisiera que absolutamente nadie escuchara nada, a excepción de Javier. Pero hay algo que no deja de darle vueltas en la cabeza. Él recuerda perfectamente lo que decían su papá y su tío. Es que el tesoro me está llamando, y entonces el pánico lo invade. ¿Y si voy y lo sigo y termino igual de mal que ellos? Por eso tomó la decisión de no volver a pisar esa casa. Le suplicó a su mamá que, por favor, ya no lo obligara a ir, y que si la abuela quería verlo, que mejor ella fuera a visitarlos a su casa. De ahí en adelante, Javier pudo seguir con su vida tranquilo. Ya no volvió a escuchar ni ver nada raro. Todo marchaba en calma. Su mamá, en cambio, la había tenido muy difícil. Con un esposo alcohólico y sin un peso, sacó adelante a su hijo ella sola. La vida no siempre es fácil, ¿no? Pero pasaron los años y ella fue subiendo de puesto en la empresa. Ganó muchas responsabilidades, sí, pero también le empezó a ir mucho mejor económicamente. Por primera vez logró rentar una casa de 2 pisos. No le alcanzaba para comprarla, pero podía pagar la renta cómodamente y todavía le sobraba para vivir bien y hasta para ahorrar. Estaba muy contenta. Nunca había tenido tanto poder adquisitivo. Nunca había vivido tan holgada. Por fin, ya no se sentía con el agua al cuello. Estaba feliz. El día que se mudaron, Javier estaba fascinado. Nunca había estado en un lugar tan grande. Tenía entre 15 y 17 años, pero se le quedaba viendo todo con la boca abierta. Las habitaciones eran enormes y los techos tenían casi el doble de altura de lo que él creía posible en una casa. Su mamá, como no tenían muebles todavía, le iba señalando los espacios. Mira, hijo, aquí en un futuro vamos a poner nuestra biblioteca. A Javier le encantaba leer, aunque tuviera sus libros todos amontonados por falta de estantes, y menos de los bonitos. Luego lo llevó a otro cuarto. Esta va a ser la sala de televisión. Pondremos una pantalla de las buenas y, si se puede, hasta unas bocinas, porque me encanta escuchar música. Lo llevó a un espacio muy amplio y despejado. Aquí va el comedor y enfrente la sala. Arriba había 4 habitaciones, 2 medianas y 2 grandes. Ella lo tomó del brazo y le dijo, hijito, esto te lo quiero regalar. Elige la que quieras. Él, muy noble, le respondió, no, mamá, primero tú, la que tú necesites. No, mi amor, la que tú quieras. Considéralo como mi regalo por esta casa nueva. Javier no es un mal chico, ni tampoco es ambicioso o abusivo. Lo que hizo fue ver cuál era la habitación más grande y decidió quedarse con otra. Sabía perfectamente que esa más completa, la que tenía el baño integrado y mejores acabados, era la que su mamá prefería. Él la vio y dijo, «Ay, esta como que no me gusta». Lo dijo así, abierto, para que su mamá pensara, «Qué bueno, porque era la que ella quería». Le funcionó perfecto y su mamá ni se dio cuenta. Habían aprendido a entenderse muy bien. Por eso, una noche, mientras Javier estaba profundamente dormido en un colchón tirado en el piso porque al fin tendría cama propia y ya no dormiría en el sillón ni tendría que compartir cuarto con ella, algo que ya lo incomodaba, sucedió lo inesperado. Estaba ahí tirado, y aunque el piso fuera duro, la emoción de estar en una casa tan bonita lo hacía sentir bien. De pronto se despertó de forma extraña y vio la cara de su mamá pegadita a la suya, con una expresión de puro terror. «Hijito, ayúdame. Creo que alguien se metió a la casa». Javier sintió un miedo. Bueno, un miedo indescriptible. Nunca, en toda su vida, su mamá le había pedido ayuda, y al verla tan aterrada, no supo qué hacer. Miró hacia todos lados, desesperado, y recordó que tenían la pata de una mesa vieja, rota y desvencijada, que planeaban arreglar algún día. Fue por ella decidido a protegerla. Como a él le encantaba escuchar música a todo volumen, su mamá lo llevó a una propiedad bastante amplia y abierta. Abajo quedaba el comedor y frente a él la sala. Y arriba, la casa tenía 4 habitaciones, 2 medianas y 2 grandes. Ella lo toma del brazo y le dice, «Hijito, quiero regalarte esto».
elige la que tú quieras. Y él, muy noble: no, mamá, primero tú, elígela, haz que necesites. No, mi amor, la que tú prefieras, tómalo como mi regalo por estrenar esta casa nueva. Javier no es un chico malvado, ni ambicioso, ni un abusivo. Así que lo que hizo fue observar cuál era la más grande. Y a propósito, se decidió por una de las otras. Sabía perfectamente que esa, la más completa, se la dejaría a su mamá, la que tenía el baño propio, la que tenía esos detalles extras. La vio, la analizó y soltó un: ay, esta como que no me gusta mucho. Y lo dijo bien fuerte, para que su mamá pensara: qué bueno, porque en realidad era la que ella quería. Le salió perfecto. Y ella ni cuenta se dio. Siempre han tenido esa conexión. Por eso, cuando están ya instalados en la casa y en plena madrugada, Javier está profundamente dormido, sobre un tendido en el piso, porque por fin iba a tener su propio cuarto. Por fin ya no tendría que dormir en el sillón, ni tendría que compartir cama con mamá, porque eso ya le resultaba muy incómodo. Desde hace tiempo está ahí, acostado en el piso, y aunque es duro, resulta bastante agradable cuando el suelo es de una casa tan bonita. Está tan profundamente dormido que le resulta extraño despertar así, de golpe, y encontrarse con la cara de su mamá pegadita a la suya, muerta de miedo, susurrándole: hijito, ayúdame. Creo que alguien se metió a la casa. Javier entra en un estado de pánico total. Sí, ísimo. Nunca en toda su vida su mamá le había pedido ayuda, y al verla así, aterrorizada, no sabe qué hacer. Voltea a todos lados desesperado y entonces sale caminando hacia el cuarto de ella, acordándose de que ahí tenían la pata de una mesa que estaba rota y toda desvencijada, la que pensaban arreglar en esos días, y agarra ese pedazo de madera, la pata de la mesa, como si fuera un bat de béisbol. Javier avanza con una pieza mucho más grande de lo que él puede cargar, tanto que prácticamente la viene arrastrando. ¡Qué horror! Pero ahí va, valiente, subiendo al segundo piso. El tipo no escucha nada, no ve absolutamente a nadie. Revisa cada recámara y todas están totalmente vacías. Entonces le grita a su mamá: mamá, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo viste? En mi cuarto, debajo de la cama, le responde ella. Javier se pone pálido. ¿Cómo, mamá? Sí, hijo, así fue. No, mamá, tenemos que llamar a la policía ya. El chico, muy listo, corre a la habitación de ella y cierra la puerta. Entonces le dice: mamá, yo aquí me quedo cuidando la puerta, tú llama a la policía. No, dejemos que ese tipo se escape. La señora baja las escaleras y marca desde esos teléfonos viejos, los que tenían disco. Finalmente llega la policía, después de 1 hora o hora y media de espera. Ya te imaginarás el terror que sentían. Cuando llegan, la señora les suplica que suban al segundo piso para ayudarles. El policía revisa todo, pero no encuentra ni un solo rastro de entrada forzada. Le pregunta a la señora qué fue lo que pasó, y ella le explica que estaba profundamente dormida cuando, de repente, la despertó la sensación de que alguien estaba parado al pie de la cama. Cuando abrió los ojos, vio que esa figura se agachaba para agarrarle el pie. Ella lo retiró de golpe. Vio cómo el tipo se tiró al suelo y escuchó cuando se metió debajo de la cama. ¿Cómo era, señora? ¿Qué rasgos tenía? ¿Qué ropa traía? Estaba muy oscuro, de verdad no pude ver nada, no tengo datos, creo que era un hombre. Es todo lo que puedo decirte. El policía sigue sin ver signos de allanamiento. No hay vidrios rotos, ni puertas forzadas, ni pisadas en el suelo, ni cosas revueltas. No parece un intento de robo, ni hay nada que indique que alguien entró a la fuerza. Le dice: mire, señora, no es que dude de usted, pero este es un barrio tranquilo y no tenemos reportes de este tipo aquí. Le pedimos que mantenga la calma, tome sus precauciones, asegure bien todo antes de dormir. Intentaré estar rondando por aquí cerca. Si pasa algo, por favor llame a la estación y pida hablar conmigo. Aquí tiene mi número de placa. Yo voy a tratar de estar pendiente, pero se me hace muy extraño, señora. Solo cuídense mucho. Esa noche pasó y llegaron los días 2 o 3 después,
Ya tenían tiempo viviendo en esa casa, ¿eh? No fue algo que pasara el día que se mudaron. Pero apenas un par de noches después de la visita del policía, Javier está dormido, y su mamá igual, profundamente, cuando de pronto ella siente que alguien le sujeta las piernas con una fuerza descomunal. Ella empieza a gritar: Javier, Javier, ayúdame, ayúdame. Y sin duda, el momento más espantoso en la vida de Javier, porque cuando él se está levantando, ve desde su puerta cómo arrastran a su mamá, pegada al suelo, como si alguien la estuviera jalando de las piernas, llevándosela. En cuanto Javier sale de su cuarto, ve a su mamá que se está sujetando de la pared, haciendo fuerza, tratando de resistirse y gritando: por favor, ayúdame. Cuando Javier llega hasta las escaleras para ver quién está arrastrando a su mamá, nota que los pies de ella están como pegados al piso. No es que alguien simplemente la tirara. No escuchó pasos ni a nadie corriendo, simplemente se le quedaron pegados al suelo. Él no entiende nada de lo que está pasando. Así que, a partir de ese momento, decide que se quedará a dormir en la cama con su mamá. La tiene que vigilar, tiene que cuidarla. Al lado de la cama, mantiene esa pata de mesa, aunque ya se dio cuenta de que no le servirá de mucho, pero no encontró ninguna otra cosa para defenderse. Llaman a la policía, hacen una revisión exhaustiva esa noche, incluso en las escaleras, pero no encuentran ni rastro de nada. El oficial, por alguna razón inexplicable, no duda de la palabra de ellos, pero es que no hay rastro de absolutamente nada. Pasan unos días más y llega la tercera noche de terror. Javier lleva varios días durmiendo con su mamá en su cama, lo cual es sumamente incómodo. La mayor parte del tiempo ni siquiera puede cerrar los ojos. No pasaba nada, pero ese día, en el que por fin se quedó dormido, escucha claramente la voz de alguien que dice: váyanse de mi casa. Al abrir los ojos, ve la sombra de una persona parada justo enfrente de la cama, exactamente lo mismo que le dijo su mamá, y Javier, temblando, le dice: déjanos en paz. Entonces ve cómo agarra a su mamá de la pierna y le empieza a arrastrar justo cuando ella iba saliendo del cuarto. Aquella cosa, una sombra completamente negra, quedó iluminada por un rayo de luz de luna que se filtraba desde algún punto. El ente se desvaneció frente a sus ojos, pero su mamá seguía arrastrándose por el suelo. Entonces lo comprendió. En esa casa habitaba algo que él no podía ver y que claramente no los quería ahí. Ya ni siquiera perdió tiempo llamando a la policía. Salió corriendo tras su mamá, evitó que se cayera por las escaleras y le suplicó: mamá, vi algo. Si no hacemos nada, tenemos que irnos de aquí. A esas alturas ni siquiera tenían un mes viviendo en aquel lugar. El dueño, por alguna extraña razón, les había puesto una cláusula muy rara. Les regalo un mes de prueba. Si después de este mes no se quieren quedar o no pueden, les regreso su depósito. Pero yo me quedo con el primer mes que pagaron. Javier le preguntó a su mamá si aquello era normal. Ella le dijo que no, así que le pidió que llamara al dueño. Cuando la señora se comunica con él al día siguiente y le pregunta si sabe de algo raro que pase en la casa, el hombre simplemente le dice: no se preocupe, nada más recoja sus cosas hoy, le voy a devolver su dinero y salga de ahí lo antes posible. Le conviene. Nunca supieron qué demonios era lo que habitaba esa casa, pero lo que sí tienen claro es que era algo peligrosísimo. Y si algunos de ustedes, mi querida familia nocturna, ha estado en un lugar así y se ha topado con algo parecido, por favor, háganme llegar su historia. Dime, ¿qué hubieras preferido tú? ¿Haberte quedado con la primera maldición y volverte loco por el dinero? ¿O haber seguido viviendo en esa casa embrujada? Si hace 15 años le hubieras preguntado a Ricardo si creía en los objetos malditos, se habría reído en tu cara y te habría dicho: qué ridiculez. Pero hoy en día, si le mencionas el tema, se le congela la sangre y te dice: no juegues con eso. ¿Quieres saber por qué? Escucha esta historia. La historia que estoy por contarte, digamos, y espero que me entiendas que es solo un cuento, que esto nunca ocurrió y es pura invención. Espero que me comprendas. Cuando termines de escucharla vas a entender por qué Ricardo me mandó esta historia inventada, en la que me escribe: narrador, hace unos años en mi ciudad, que es un lugar muy turístico,
ocurrió un crimen. La gente creía que fue simplemente un asalto, pero yo tengo un dato que tal vez los haga darse cuenta de que esto no tenía nada que ver con dinero y que probablemente se trató de una venganza. Resulta que en esa ciudad había una tienda de antigüedades que siempre estaba llena de turistas que se terminaban llevando todo, pero nadie de la localidad se atrevía a comprar ni una sola cosa en ese lugar. Ricardo cuenta que él se enteró a la mala de por qué nadie compraba ahí. La tienda era grande, de 2 pisos, y estaba muy bien acomodada. El dueño era un tipo muy amable, siempre sonriente, un vendedor nato que a veces parecía que no le daba ningún valor a sus artículos, porque te regalaba 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1. Su único objetivo era que te llevaras algo. Ricardo nunca entendió ese modelo de negocio y cuenta que, en una ocasión, entró solo por curiosidad, empezó a ver todo lo que tenía y vio un aparador enorme, el más grande de la tienda, lleno de juguetes. Eran juguetes para niños pequeños, pero se notaba que estaban hechos a mano, piezas increíblemente bonitas, juguetes que, aunque él quisiera buscarlos por todas partes, sería casi imposible encontrarlos fuera de esa tienda, porque son objetos tan antiguos que hoy en día simplemente ya no los venden en ningún lado. Y hay un detalle muy extraño sobre de dónde los saca ese señor. Ricardo nunca se lo había preguntado. En el segundo piso hay muebles, ropa, detalles que parecen recuerdos de esos que las personas guardan en sus vitrinas, cositas de antaño que decoran los comedores, todo relacionado con la ciudad, pero es muy raro. Ricardo conoce la ciudad, ha vivido ahí toda su vida. Ricardo conoce el resto de tiendas de la zona y esto realmente es antiguo. Esto no, lo está fabricando él, y no parece haber un proveedor que le surta el material. ¿De dónde lo obtiene? Finalmente, quedó tan encantado y sorprendido que compró un valero, solo para ponerlo de adorno en una vitrina. Le costó 150 pesos, que es una cantidad considerable para un valero, más aún por el tamaño, porque era algo sumamente pequeño, pero por alguna razón le llamó la atención. Sale del lugar y apenas da unos pasos, un turista se le acerca, lo sujeta de la mano y le susurra al oído: «Mejor regrésalo, no te conviene». Ricardo no entiende de qué está hablando, pero eso lo hace sentir muy incómodo. ¿Y quién es este tipo? No se aleja de él y, bueno, al final es una zona turística y hay que ser amables con los visitantes. Le sonríe y le dice: «Señor, buenas tardes, ¿en qué puedo servirle?». Y el turista vuelve a tomarlo de la mano. «Esa cosa que compraste ahí, la que sirve para aventarla, devuélvela, no te conviene». Lo suelta y se va caminando. Ricardo está asustado. ¿Quién es este viejo? ¿Quién sabe? Llega a su casa, pone el valero en una vitrina y sigue con su día. Pero, en medio de la madrugada comienza a escuchar risas dentro de la casa. Risas de varios niños. Y empieza a oír pasos que van de un cuarto a otro. Fue la noche más aterradora que Ricardo ha pasado en toda su vida. No ocurrió nada tan grande, pero en un lugar turístico donde las únicas historias son el borracho del pueblo o la infidelidad de alguna pareja, no existen historias de fantasmas, y mucho menos se viven. Ricardo había escuchado cuentos ridículos, pero eso que estaba pasando en su casa no tenía ninguna lógica. Entonces, al día siguiente, regresa a la tienda y simplemente deja el valero ahí en la entrada. Ni le importa si se lo reciben, si le devuelven el dinero o no. Simplemente lo regresa. Lo relacionó directamente con el turista, con lo que le dijo: «No te conviene, devuelve esa cosa». El valero raro del que no sabe de dónde lo sacaron. En fin, se quedó con una duda enorme. Durante esa semana empezó a rondar la tienda, pero no para ver si topaba al vendedor, sino que buscaba al señor, al extranjero, al tipo que le tomó la mano. Se sentó en una banca un día, tenía un café de olla y estaba felizmente tomándolo, esperando a ver si en algún momento pasaba por ahí. Para este punto ya había perdido toda esperanza, y de repente, quién sabe cuántos minutos pasaron, escucha una voz cerca de él que dice: «¿Me estabas buscando?». Y cuando voltea, ahí está ese sujeto,
Un hombre delgado, con un cabello blanco, una camisa blanca, pantalón también blanco, y su piel era una piel que quizás en algún momento fue morena, pero ha pasado tanto tiempo en la oscuridad, una piel que ha perdido pigmentación. No se ve bronceado a pesar de... Es muy extraño que el lugar donde están sea una playa, muy raro. Ricardo no entiende por qué le dice algo así, pero el tipo sigue hablando, como si lo guiara una intuición, cuenta el narrador. Era como si mi mente analítica se hubiera apagado, simplemente estaba ahí, dejándome llevar, así que empecé a hablar y le solté la pregunta. ¿Por qué me advertiste ayer? ¿Cómo sabías lo que me iba a pasar? Le dije. Él me respondió, porque los objetos que ese hombre vende, todos, tienen muertos pegados. Tú no puedes ver lo que yo veo, pero esa tienda ya está infestada de fantasmas, y lo peor de todo es que están furiosos. Te preguntas de dónde saca sus cosas, ¿verdad, Ricardo? Ricardo solo pudo asentir con la cabeza, de arriba abajo, totalmente mudo. Se las roba a los muertos, eso es lo que hace. Si te das una vuelta por el cementerio, ese que está ahí arriba, pasando la colina, te vas a encontrar con muchas tumbas de niños. Y ahí, cada fin de mes, vas a ver juguetes dejados sobre esas lápidas. Viene gente de todos lados para dejarles un recuerdo a sus muertitos. Es una costumbre de los abuelos. Pregúntales, verás que es cierto. Se les dejaban juguetes a los pequeños que se fueron muy pronto. Y este tipo, de forma desalmada, se los roba. Pero no solo eso. Muchas veces, desde temprano, está pendiente del periódico, revisando los obituarios. Ubica dónde vivían ciertas personas, se mete a escondidas en sus casas y se lleva objetos personales, cosas de la sala o el comedor, chucherías que nadie va a extrañar, salvo el que ya falleció. Por eso se las lleva consigo, las arrastra con él. Hay que tener mucho cuidado, porque a varios clientes que le han comprado cosas, digamos que se llevaron un regalito extra a su casa, añadió. El narrador confiesa. Después de que ese sujeto me dijo todo eso, me quedé pensando, es cierto que, aunque lo que viví fue aterrador, probablemente no sea lo peor que le ha pasado a alguien. Le daba vueltas al asunto. Si alguno de esos objetos realmente cargaba con un espíritu furioso, ¿qué le habrá pasado al pobre comprador que, sin deberla ni temerla, se llevó una maldición a su hogar? Mientras seguía dándole vueltas a esas locuras durante los siguientes días, me topo con una noticia. La tienda está cerrada. Resulta que al hombre lo encontraron muerto. Dijeron que fue por causas naturales, ¿no? Ahogado detrás del mostrador. Ahogado, pero con 2 marcas de manos rodeándole el cuello. Bien ahogado. Estoy seguro, dice el narrador, de que por hacer esas ventas, alguien más que podía ver esas cosas vino a vengarse. O tal vez fueron los familiares de los afectados. Si alguna vez has comprado algo antiguo y te pasó algo inexplicable o paranormal, por favor, cuéntame tu historia. Si no crees en casas embrujadas, tienes que escuchar esto. Muchos conocen a Marijo, de Paranormal Stories by Marijo. Resulta que hace unos días me apareció uno de sus videos en TikTok. Contaba una historia realmente fuerte. Trataba sobre la casa 333. ¿Escuchaste la historia? Si no, te la resumo rápido. Resulta que en Inglaterra hay un chico llamado Ignacio. Está a punto de casarse. Ya está comprometido y en plenos preparativos. No sé si falta 1 año y medio o 2 para la boda, pero decidieron comprar una casa. Era una propiedad que estaba en subasta entonces. Resulta que un chavo llamado Ignacio está a punto de casarse. Ya hasta tiene el compromiso. Está en pleno preparativo de la boda. No sé si falta 1 año y medio o 2 para el gran día, pero han tomado la decisión de comprar una casa que estaba en subasta y pues la adquieren. Resulta que la propiedad recién la compraron unos nuevos dueños, pero ya la volvieron a poner en venta. Es una casa hermosa, parece recién remodelada y a un precio que ellos sí pueden costear, aunque sigue siendo una cantidad estratosférica. Un tiempo antes de la boda, él decide ir una noche a echarle un ojo a su nueva adquisición y se lleva a un amigo para que lo acompañe. Estando justo afuera, mientras él se queda contemplando la fachada, su amigo le suelta así, muy tranquilo: «Oye, Ignacio, ¿no me habías dicho que la casa todavía tenía gente viviendo ahí? ¿Seguro que se las van a entregar desocupada para cuando se muden?» Ignacio se le queda viendo raro y responde: «No, para nada, la casa está completamente sola». El amigo insiste, un tanto serio: «Pues entonces vas a tener que meter seguridad privada o arreglar bien ese tema».
porque ahí hay alguien. Ignacio, sin entender nada, le pregunta: ¿de qué estás hablando? Mira bien, le contesta el amigo. En el segundo piso, ahí está una señora mayor asomándose. Ignacio voltea hacia el segundo nivel, entrecerrando los ojos, y le dice: me estás bromeando, ¿verdad? ¿Quieres ver si me asusto? Su amigo niega con la cabeza, muy convencido. Te juro que no estoy jugando, ahí está, nos está viendo directamente desde el segundo piso. Ignacio vuelve a mirar, pero no ve absolutamente nada. Te digo que no hay nadie, sentencia. El amigo prefiere dejar el tema por la paz, pero el ambiente se vuelve pesado. Empiezan a hablar de otra cosa, aunque se nota la incomodidad. En el camino de regreso, el silencio se siente gélido, como si hubieran tocado algo que debió quedarse en paz. Pasan los días y se concreta la venta. Ocurre otro suceso bastante extraño cuando Ignacio va a la casa a ver dónde acomodará sus muebles. Al entrar se topa de frente con un par de ancianos dentro de la propiedad. Al verlos pega un brinco y de inmediato le cruza por la mente: ah, es la señora que vio a mi amigo en la ventana, entonces sí había gente. Se presenta como el nuevo dueño, y apenados ellos le dicen: perdónanos, joven, es que fuimos los antiguos dueños. Se nos olvidaron algunas cosas. Como entenderás, somos mayores y nos ha costado trabajo llevarnos todo. Ignacio les dice: sí, no se preocupen, pero por favor no vengan de noche. La vez pasada vinimos y nos sacaron un susto tremendo. Los ancianos simplemente ignoran su comentario, como si no lo hubieran escuchado, y evaden el tema por completo. El tiempo sigue corriendo hasta que llega la fecha de la boda. Ignacio organiza su despedida de soltero ahí mismo, con un montón de amigos que se quedarán a dormir. La casa ya no está vacía, está llena de muebles, y en pleno apogeo de la fiesta, uno de los amigos empieza a gritar: por favor, vengan a ver esto. El amigo está parado señalando hacia una de las habitaciones, visiblemente alterado. Les deseo una noche tranquila, y que duerman muy bien. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen, quizás solo sea el viento. Hasta la próxima, y muy buenas noches. Entonces, se presenta con los dueños anteriores, y ellos le piden una disculpa. Discúlpanos. La verdad es que nosotros somos como los antiguos inquilinos de este lugar, y se nos olvidaron algunas cosas, y como puedes ver, ya estamos grandes. Nos ha tomado bastante tiempo poder sacar todo. Ignacio les responde: sí, no se preocupen, pero, por favor, no se queden aquí de noche. La vez pasada que vinimos a ver la propiedad nos dieron un susto tremendo. Pues, ¿qué creen? Que los señores se hacen los desentendidos, ignoran por completo lo que les dijo, como si no hubieran escuchado nada, y continúa. Ya se acerca la fecha de la boda e Ignacio decide armar su despedida de soltero ahí mismo en la casa. Hay un montón de amigos y todos se van a quedar a dormir. Ya la casa no está vacía. Tiene una buena cantidad de muebles. Entonces, en plena fiesta, uno de los amigos empieza a gritar: por favor, vengan rápido a ver esto. En una de las habitaciones él está parado allí, señalando un rincón. Ese amigo no está, el tipo que iba con Ignacio esa noche. De repente se le queda viendo un punto fijo y le suelta: Ignacio, por favor, dime que tú también ves a esa señora mayor que está ahí sentada. Y es que la habitación donde están, está completamente sola. Apenas si hay unas cuantas cajas tiradas por ahí, pero está vacía. Y entonces, él le contesta: ¿de qué estás hablando? ¿Sentada en qué? Y ella le dice que hay una mecedora con una mujer como transparente, chaparrita, y con una cara de pocos amigos. No se ve nada contenta. Se ve llenita, con el cabello cortito. Creo que trae una blusa azul. Y resulta que era exactamente la misma descripción que le había dado el otro amigo antes. Entonces, Ignacio como que no le quiere creer nada, pero el amigo se quedó tan sacado de onda y tan afectado que dijo: no, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Y mejor prefirió largarse de la fiesta. Y pues, total, al final el punto es que vivir en sitios así no es nada bueno. Ignacio, por terco, decidió que sí se iba a quedar con ese lugar a pesar de todo lo que pasaba. Y menos de un año después de la boda, ya se habían separado. Hubo un montón de encuentros con esta señora, con esta entidad. Así que, la neta, te recomiendo mucho que vayas ahí al perfil de Marijo en TikTok
y busques la casa 333, porque la historia está increíble. Esto no es ningún anuncio, ¿eh? Te digo que estaba viendo los perfiles, me topé con esa historia y dije, no manches, la tengo que contar. Comprar una casa no es cualquier cosa. ¿Tú qué harías si estuvieras en los zapatos de Ignacio? ¿Te quedarías con la casa o te desharías de ella? A veces, la codicia, la avaricia y la ambición son pésimos guías. Y aunque te van llevando por un camino de supuesto crecimiento, tal vez económico o de estatus, al final te puede llevar a hacer enojar a la gente equivocada y puedes terminar lamentablemente como Fernando. Así que, si te gustan las historias de brujería y de cosas que terminan muy mal, esta es tu señal. Nada bien. Y puedes terminar lamentablemente como Fernando. Así es que, si te laten las historias de brujería y de cosas que terminan fatal, esta es la tuya. Esta es la historia que cuenta Fernando sobre la brujería que terminó por arruinarle la vida. Hace unos años, Fernando tenía todo para triunfar, un futuro brillante que se veía imparable. Pero hoy, las cosas son muy distintas. Él mismo lo dice con dolor. Me siento un fracasado. Siento que perdí la carrera y ya no encuentro la forma de salir adelante. Apenas tiene 45 años. No es una persona mayor, pero después de conocer su historia, uno se pone a pensar, ¿qué haría yo en sus zapatos? ¿Pensaría igual que él o tendría otra perspectiva? Todo empezó hace algunos años. Fernando era un tipo con un destino prometedor. Acababa de terminar su carrera universitaria. Tenía un promedio académico impresionante y apenas salió al mundo laboral, logró posicionarse rapidísimo en una empresa importante. Ahí mismo le dieron los recursos necesarios para que pudiera seguir preparándose y estudiar una maestría. Gracias a esos estudios, se le abrieron las puertas de par en par, permitiéndole ascender de forma increíble, saltando de una empresa a otra con un crecimiento profesional vertiginoso. Y cuando menos lo esperó, en cuestión de 5 o 6 años, ya ocupaba un puesto gerencial en una compañía enorme de su país. Ganaba muchísimo dinero, una cantidad impresionante para alguien de su edad. Con esos ingresos, Fernando ya había logrado comprar su propia casa y pagarla por completo. Ya era suya, sin deberle nada a nadie. Además, tenía un gusto particular por cambiar de auto cada 2 años. No es que buscara el vehículo más lujoso o caro del mercado, porque realmente no le interesaba invertir su fortuna en eso. Pero renovar coche cada 2 años ya dice mucho de su nivel de vida. Siempre buscaba modelos de gama media, pero eso sí, las versiones más equipadas. Autos bonitos, llamativos, con mucha tecnología y que, de alguna manera, reflejaran el estatus que había alcanzado. Tenía esa costumbre de cambiar de coche cada 2 años, aunque no buscaba el modelo más lujoso, porque no le interesaba tirar el dinero en eso. La verdad es que estrenar vehículo cada 2 años tampoco es cualquier cosa. Siempre apuntaba a la gama media, pero eso sí, buscaba los que vinieran con todo el equipo. Eran coches coquetos, bonitos, de esos que presumen tecnología y te dan cierto estatus en el medio. Y cuando te deja probarlo y te suelta. Sí, yo misma te preparé cada bocado. Lamentablemente, lo que se movía, se lo exigía. Renovaba su guardarropa año con año, siempre a la moda. Se la pasaba en los restaurantes más elegantes de la ciudad. No era alguien que presumiera tanto, pero eso sí, era un tipo sumamente ambicioso. Empezó a juntar lana, a meterse en negocios y de repente se metió en un lío bastante serio. Una panadería, ese negocio que, digamos, es el más viejo, el más bondadoso y, si lo quieres ver así, el más noble, fue el que terminó dándole en la torre a su vida. Puso una panadería sin saber ni jota de pan. Él no tenía idea de nada. Tenía un conocido que sí le sabía el asunto. Le invirtió al negocio y se hicieron socios. Él se encargaba de la parte administrativa, puras cosas que no le quitaran tanto tiempo. El otro vato hacía un pan delicioso y esto empezó a generar un problema tremendo, porque Fernando comenzó a ver cómo crear fórmulas para que ese negocio no fuera solo un localito, sino que se expandiera, y empezó a abrir sucursales por aquí, por allá, por todas partes. Pan riquísimo. En menos de 2 horas, todo el pan que salía se vendía, completito. Era parte de su técnica de ventas. No producía tanto para que se quedara ahí estancado. Hacía lo justo para que no sobrara nada. Y luego llegaban oleadas de gente buscando más, pero ya no había.
Hasta el día siguiente, le funcionó muy bien la maña. El problema era la competencia. A cada lugar que iba, sobre todo en ciertas colonias populares, esas donde la gente tiene el presupuesto más ajustado, se ponía a competir con panaderías que vendían panes más básicos. No le importaba entrarle al quite, y para él era de lo más normal acaparar todo el mercado. Las panaderías que estaban a 1, 2, 3, 4 y hasta 5 cuadras cerraban, no aguantaban ni 6 meses. Él se quedaba con todos los clientes y después, cuando iban a las otras panaderías, la gente decía: «No, hombre, vine por puro pan mugroso», y hacía sentir mal a los demás. Pero no era Héctor, era la misma gente, porque después de probar el pan de su panadería, hermano, ya nada era igual. En uno de estos barrios, en una de esas panaderías, la mujer del dueño era bruja, y esa fue la perdición de Fernando. Muy amablemente, la señora estuvo preguntando por el dueño. Nadie quería darle informes de Fernando, pero entonces la mujer le dijo a la empleada del lugar: «Díganle al dueño de estas panaderías que Madame Celia lo invita por favor a que deje de afectarnos, porque si no, yo me voy a encargar de que no prospere. No esto, sino nada de lo que él quiera. Díganselo así. Doña Carmen te invita a que ya no la molestes, o prepárate para las consecuencias». La mujer a la que le dieron este mensaje no le dio mucha importancia, ni siquiera era de la zona, así que no tenía miedo de esta persona porque ni la conocía. El problema es que al día siguiente, cuando iba camino al trabajo, tuvo un accidente. Chocaron el camión en el que iba, de regreso, en la ambulancia, cuando la llevaban al hospital porque el choque estuvo muy fuerte, y solo iba revisión. Realmente no salió tan golpeada, pero era protocolo. También chocaron la ambulancia, y ahí sí se fracturó. Ya con la fractura, estando en el hospital, la llevaban en camilla y la camilla se rompió. Y ahí, en el hospital, esta chica, con una fractura fuerte y muy lastimada por los múltiples accidentes que ocurrieron el mismo día, estando ahí en su cuarto, estaba en su cuarto esperando a que le dieran los resultados de los exámenes médicos. En eso, doña Carmen fue a verla y le soltó: «Ahora sí espero que me tomes en serio. Dile al dueño de las panaderías que lo invito a que deje de afectarme, o le va a ir mucho peor que a ti». La chica se quedó helada, aterrada de verdad. No llamó en ese instante. Pasó casi una semana. Ella ya no regresó a trabajar, pero la contactaron porque le iban a dar su liquidación. Y fue ahí precisamente cuando Fernando, el jefe, fue quien quiso ir a entregarle el dinero personalmente para saber qué había pasado. La chica le estaba dando muy buenos resultados en la zona, y de repente, faltar de un día para otro, no volver a presentarse y cortar toda comunicación le pareció sumamente extraño. Cuando ella le contó toda la situación, Fernando soltó una carcajada y le dijo: «No, discúlpame, no sabía que habías tenido ese accidente. Te voy a ir a visitar el fin de semana y te voy a llevar un poco más». Fernando no era mala persona, pero era aguerrido y ambicioso. Cuando escuchó lo de Madame Celia, se lo tomó a juego. «Son ridiculeces para gente ignorante, eso no existe, es una estupidez», pensaba. Pero cuando llegó y vio a la chica, su empleada, se dio cuenta de que el miedo que ella tenía era real. No estaba actuando. Fernando le dio una muy buena compensación económica. Se encargó de verificar que estuviera bien de salud, pues la muchacha se estaba recuperando. La cantidad era bastante más de lo que le correspondía legalmente, pero él no se sentía tranquilo dejándola así, toda accidentada. Además, le preocupaba que pudiera haber problemas con el seguro de trabajo, pero eso lo verían después. El punto es que, en ese momento, le dejó una suma mayor a lo que ella esperaba, y la chica quedó muy agradecida. Fernando se quedó con la espina clavada sobre el tema de Madame Celia. ¿Por qué le tenían tanto miedo? Así que empezó a vigilar esa panadería y dejó instrucciones a los nuevos encargados. «Si llega una mujer que se hace llamar Madame Celia, por favor contáctenme de inmediato. Quiero hablar con ella». Menos de una semana después, llega la mujer y dice directamente: «Háblenle ya, yo soy a la que está buscando». Nadie le había dicho nada a doña Carmen porque no eran chismes que se contaran abiertamente. Nadie preguntaba por ella, simplemente ella ya sabía que Fernando quería hablar con ella. Hasta la fecha, Fernando no sabe cómo se enteró. El caso es que hubo una llamada y Fernando le dijo que quería verla. Entonces,
Ella le pide por favor a Fernando que lleve un muestrario del pan de su negocio, porque ella ya sabe cuál es el problema. Fernando está pensando en cómo mediar la situación. No cree en brujerías ni tonterías de ese tipo. Para él, esos son estupideces para gente ignorante. Lo que él está pensando es que alguien con cierto nivel social o con peso en la zona no conviene tenerla como enemiga. Y si fue ella quien provocó el choque con el camión y luego fue a visitar a la otra, eso suena a algo demasiado pesado. No vaya a ser que esta mujer esté metida en cosas más oscuras. Fernando está pensando en algo tipo mafiosos. Llega el día del encuentro, y cuando llega a la panadería, doña Carmen trae todo un muestrario de pan. Fernando le dice, ¿me permites probarlo? Ella responde, sí, preparé yo misma cada bocado. Lamentablemente, cuando ella le contó todo lo que había pasado, Fernando soltó una carcajada, y de entrada, le dijo, no, discúlpame, la verdad no tenía idea de ese accidente. Este fin de semana voy a ir a visitarte, y te voy a llevar algo más. Héctor no era un mal tipo, pero sí era bastante aguerrido y ambicioso. Cuando escuchó lo de Madame Celia, se lo tomó a broma. Puras ridiculeces. Eso es para gente ignorante, decía. Eso no existe. Es una estupidez. Pero cuando llegó a la panadería y vio a la muchacha que trabajaba ahí, se dio cuenta de que la chica sí tenía un miedo genuino. No estaba actuando. Fernando le dio una buena compensación económica. Se aseguró de que estuviera bien de salud, pues la chica ya se estaba recuperando, y la lana que le soltó fue mucho más de lo que le correspondía, pero no se sentía tranquilo dejándola así nada más, al verla toda golpeada por el accidente. Pensó que esto podría traerle broncas con el seguro de trabajo, pero eso lo platicamos después, dijo Fernando. El caso es que, en ese momento, él le entregó un dinero extra que la dejó muy agradecida. Aún así, Fernando se quedó con la espinita de Madame Celia. ¿Por qué le tenían tanto pavor? Así que empezó a vigilar la panadería y les dio una instrucción clara a los nuevos encargados. Si llega una mujer que se llama Madame Celia, por favor contáctenme de inmediato. Pónganme en comunicación con ella. Quiero hablar con ella. Ni una semana pasó cuando aparece esta mujer y, sin rodeos, suelta. Llámenle ya. Yo soy a la que está buscando. Nadie le había avisado nada a doña Carmen, porque no eran rumores que se corrieran por ahí. Nadie preguntaba por ella. Simplemente, ella ya sabía que Fernando quería hablar con ella. Hasta la fecha, Fernando no sabe cómo se enteró. El tema es que suena el teléfono y Fernando le dice que quiere verla. Entonces, ella le pide por favor que lleve un muestrario del pan de su esposo, porque ella ya sabe cuál es el problema. Fernando está pensando en cómo puede mediar la situación. No cree en brujerías ni en tonterías de ese tipo. Le parecen estupideces de gente ignorante. Por favor, lo que él tiene en mente es que si esa mujer tiene un nivel social importante o influencia en la zona, no le conviene tenerla como enemiga. Y si fue ella quien provocó el choque con el camión y luego se acercó a ver a la otra, eso suena a algo demasiado rebuscado. Pero no vaya a ser que esta mujer esté metida en cosas mucho más oscuras. Fernando está pensando en temas de mafiosos. Entonces llega el día del encuentro y cuando se presenta en la panadería, doña Carmen trae todo un muestrario de pan. Fernando le dice, ¿me permites probarlo? Y ella responde, sí, yo misma preparé cada bocado. Lamentablemente, lo dejas probar y te dice, sí, cada bocado lo preparé yo misma especialmente para ti, pero, tristemente, Fernando no cree en nada de esas cosas de brujería. Y es que, ponte a pensar, si sabes que estás frente a una bruja que te está ofreciendo de comer y para colmo sabes que te tiene mala fe, la verdad es que hay que ser muy necio o tener la cabeza muy dura para siquiera probar un bocado de lo que te pone enfrente, ¿no crees? Pero Fernando, por puro orgullo y para demostrarle quién era el más fuerte, no solo probó la comida, se la acabó toda, hasta el último migajón, solo para restregárselo en la cara y dejarle claro que no le tenía ni un gramo de miedo. Y ya que terminó, con toda la calma del mundo le soltó, mire doña, la verdad es que ya me quedó muy claro por qué la gente prefiere mi pan. Doña Carmen se ofendió muchísimo, se notaba a leguas, pero al mismo tiempo se lo tomó con una sorna, como si fuera un juego.
Lo que él no sabía es que ese pan ni siquiera era del que vendían en su panadería. No era el que preparaba su marido. No, señor. Eso eran unas preparaciones muy particulares. Cositas especiales que ella había cocinado exclusivamente para él. Aquí nunca fue cuestión de sabor o de calidad. Eran otros asuntos, cosas mucho más oscuras y secretas. Y Fernando en ese momento se dio cuenta de algo. La mujer se lo tomaba a broma, pero al mismo tiempo se sentía insultada. Entonces él, muy seguro de sí mismo, le dice que con mucho gusto puede darle asesoría a ella o a su esposo para mejorar el negocio. Eso sí que le caló profundo. Madame Celia lo miró con desprecio y le soltó: «Ay, hijito, tan joven y tan imbécil. No tienes ni la menor idea de lo que acaba de pasar. Quédate ahí. Sigue disfrutando de todo lo que tienes. Aprovéchalo mientras te dure. Porque ¿sabes qué? El que ríe al último, ríe del infortunio ajeno». Y se fue. Era una mujer sumamente extraña. Desde cómo vestía, siempre llamando la atención. Nunca le gustó pasar desapercibida. Llevaba muchísimos accesorios en su atuendo, cada uno elegido con toda la intención de causar un impacto. Una mujer a la que Fernando jamás va a poder olvidar, ni siquiera después de casi 20 años. A partir de ese día, la vida de Fernando, que venía en una subida imparable, directo al éxito, cambió de golpe, a una velocidad que daba vértigo. Todo se vino abajo, una caída radical que nadie vio venir. De la noche a la mañana empezaron las desgracias, señales pequeñas, cosas raras. Imagínate, 2 o 3 de sus panaderías que él supervisaba de cerca y funcionaban a la perfección, empezaron a llenarse de bichos, cucarachas, ratas, pero en cantidades industriales, una cosa asquerosa. Un lunes, cuando el panadero abrió después del fin de semana, salió una oleada de ratas de una de las sucursales. Eso fue un escándalo total. Las autoridades de salud cayeron encima y salió en todos los periódicos. En la otra panadería fueron las cucarachas. La gente que compraba galletas se las llevaba con sorpresitas, con patitas y cuerpecitos ahí mezclados. Era algo asquerosísimo. Y lo peor es que eran zonas donde se supone que todo era muy higiénico. Nada que ver con donde vivía la señora. Pero Fernando ya estaba asustado. Aunque lo peor fue la tercera sucursal. Hubo personas que terminaron en el hospital. Las empanadas tenían hongos y varios clientes se intoxicaron. Los escándalos no pararon. Toda la cadena de panaderías no duró ni 3 meses en pie. La gente ya no quería comprar nada ahí. No lo resistió. El negocio había crecido tan rápido que, cuando todo se fue a pique, se llevó consigo sus ahorros, sus préstamos y hasta su tranquilidad. Eso lo sumió en un nivel de estrés brutal, y ya sabes cómo se pone uno cuando está así. La gente, desesperada, empieza a cometer errores, a justificar acciones que no tienen pies ni cabeza. Justificaba cosas que no tenían ninguna lógica, porque simplemente no había explicación para lo que le estaba pasando. Un día, estando en su casa mientras se tomaba un plato de sopa, sintió que algo. En la tercera sucursal, la gente empezó a ir directo al hospital. Resulta que las empanadas tenían hongos y ya eran varios los intoxicados. Se armó un escándalo tremendo, y toda la cadena de panaderías no duró ni 3 meses. La gente dejó de ir. El negocio no aguantó. Había crecido tan rápido que todo lo que él tenía ahorrado, más lo que pidió de financiamiento, se fue a la basura. Todo eso lo hundió en un estrés brutal, y ya saben cómo se pone uno cuando está así. Cometes un error tras otro. Cuando la presión te rebasa, de repente empiezas a justificar acciones. Haces cosas que no tienen pies ni cabeza, cosas que de plano no tienen explicación ni sentido. Como cuando él estaba en su casa, tomándose un plato de sopa, y sentía que algo lo observaba. Sentía como si algo se le quedara atorado en la garganta, una obstrucción que no lo dejaba pasar bocado, y entonces, al escupir, ¡qué asco!, terminaba sacando un mechón de pelo, pero él no le daba a mayor importancia, simplemente lo quitaba y otra vez. ¡Qué asco! Aunque él se preparaba sus propios alimentos y no se cuestionaba nada, estaba demasiado enfocado en ver cómo rescatar sus negocios, si todavía era posible salvar su capital y su dinero, porque la pésima reputación de esos lugares le estaba pegando duro en el trabajo. ¿Cómo es posible que alguien con un puesto tan importante empiece a tener tan mala fama? Temían que afectara a la empresa y esas especulaciones empezaron a circular por todos lados, haciendo que temiera por
su puesto. Y claro, con tanto estrés afuera, sumado a las deudas, ya que de repente empezó a proyectar la imagen de alguien tremendamente agotado y estresado. Ay, eso era muy malas señales, porque comenzó a cometer errores y a perder credibilidad. Era rarísimo, porque ahí mismo no cuidaba sus modales frente a toda la mesa de directivos, coordinadores y gerentes de diversas áreas. Si iban a comer a algún sitio, él perdía los modales y de la nada sacaba esa bola de pelo y la aventaba sobre la mesa. Algo verdaderamente asqueroso, impactante e inexplicable. Aquí hay un dato clave. Es importante saber que nuestro amigo Fernando es calvo y lampiño. No hay motivo ni razón alguna para que la comida que él mismo prepara termine llena de mechones de pelo. Pero eso no es todo. No es solo eso. Menos sentido tiene aún que cuando empezó a deprimirse, en serio, poco después de que lo despidieran porque le dijeron que su desempeño estaba muy por debajo de lo esperado y lo liquidaron, eso sí, dándole una buena carta de recomendación. El rumor ya se había esparcido. Decían que él tenía esas panaderías, que cometía errores graves y que hacía cosas asquerosas en la mesa. Conseguir trabajo le costaba muchísimo. Las deudas se estaban tragando todo su capital y ya había tenido que vender el auto que había comprado hacía apenas unos meses, quedándose ahora con un vehículo bastante más humilde, lo cual lo hacía sentir muy mal. Esas situaciones hacen que uno no se dé cuenta de lo obvio, como por qué en la ducha, justo en el resumidero, aparecen largos cabellos negros que se van acumulando. Él ya llevaba más de una semana sin bañarse y día tras día aquello se acumulaba, porque al pararse frente al espejo llegaba un olor fétido, y al revisar el resumidero veía los pelos. Empezaba a moverlos con un dedo o con su cepillo de dientes, y salía una pasta larga y asquerosa de cabellos negros. Era raro, era muy raro que no se diera cuenta de que se dormía con las ventanas cerradas y a medianoche parecían abiertas. No notaba que a veces en el techo de su habitación se proyectaban sombras de objetos, cosas que, si las pusieras entre una fuente de luz y el lugar donde se proyectan, tendrían sentido. El problema es que, entre la luz y la pared o el techo, donde aparecía la sombra, no había nada de nada. Se proyectaban sombras extrañas, en movimiento, sombras que, si les hubiera puesto atención, se habría dado cuenta de que parecían las de una persona de cabello largo, donde el pelo daba la impresión de estar erizado, pero al mismo tiempo parecía que esa entidad estaba boca abajo, como de cabeza. Fernando no se dio cuenta, pero su salud mental se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Estaba completamente fuera de sí, sumido en un estado de nerviosismo absoluto. Se encerró en su propio mundo, dejó de bañarse, y su alimentación era un desastre total. Comer se volvió una auténtica pesadilla, algo que ya ni siquiera disfrutaba, porque sabía perfectamente lo que le esperaba. A los pocos minutos de haber ingerido cualquier cosa, terminaba escupiendo bolas de cabellos, hasta que una noche, mientras intentaba dormir en su casa, algo lo sacó de su letargo. Empezó a escuchar un sonido inquietante, como si algo se abriera con muchísima lentitud y luego se cerrara de golpe. El ciclo se repetía. Se abría despacio y se cerraba con fuerza, y fue en ese preciso instante cuando se dio cuenta de algo que lo hizo reaccionar, aunque no lo suficiente como para salvar su vida. Estando ahí, recostado en su cama en plena madrugada, en medio de un sueño profundo, escuchó aquel rechinido. Algo se estaba abriendo y, en cuanto el sonido terminaba, se escuchaba cómo eso mismo regresaba dando un portazo seco. De nuevo, se empezaba a abrir lentamente. Se detenía por un par de segundos. Volvía a su posición inicial y ¡zas! Otro portazo. Aquellos golpes lo obligaron a levantarse, y fue entonces cuando, bajo la tenue luz que se filtraba al cuarto, notó algo que desafiaba toda lógica. Sus ventanas estaban abiertas, aunque él no recordaba haberlas dejado así. Volteó hacia la entrada de su habitación y vio la cosa más extraña que alguien pudiera imaginar. Su puerta es grande, de un tono café rojizo y madera muy fina, de esas que se sienten pesadas y sólidas. Pero ahí estaba, como si tuviera un recuadro grabado. Dentro de ese rectángulo aparecía un segundo pomo,
uno que él jamás había notado porque su puerta no tenía 2 cerraduras ni 2 manijas. Ese pomo extra comenzó a girar con una lentitud desesperante. La puerta se abrió y, de repente, se asomó una niña de cabello larguísimo y tez blanca como el papel. Cuando la puerta terminó de abrirse, ella estiró la mano, tomó el pomo y la cerró de un golpe seco. Él se quedó petrificado, sin poder creerlo. Aquello ocurrió 3 veces seguidas. A la tercera ocasión, el miedo fue tanto que cerró los ojos con fuerza, tratando de no ver más. Y justo ahí, cuando se cubrió el rostro, escuchó unos pasos descalzos acercándose poco a poco a su cama. Se sentía solo, angustiado, atrapado en su propia habitación, hasta que sintió algo atorado en la garganta y terminó escupiendo otra bola de pelo negro, un pelo que era idéntico al de aquella niña. Fernando cuenta que, después de ese incidente, todo empezó a venirse abajo. El dinero se le iba como agua, y eso que él era muy bueno administrando sus finanzas. Era como si su fortuna simplemente se esfumara de la nada. A donde sea que se mude, sea casa o departamento, esa cosa lo sigue a todas partes. Ha intentado de todo: limpiezas, rituales, buscar ayuda con brujos, confesiones, visitar lugares sagrados, meterse a ríos, sumergirse en agua bendita, ir al psicólogo y hasta con psiquiatras. Y con la voz quebrada me confiesa: hoy me siento un fracasado, esa guerra la perdí por completo. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? Algo parecido a lo que vivió Fernando. Por favor, déjamelo saber aquí abajo. Y así, con este relato, mis queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo, en esta velada, hemos llegado al final de nuestro camino por hoy. Espero que las historias que compartimos les hayan brindado una buena dosis de misterio, escalofríos y emociones intensas. Ahora es momento de apagar la luz, dejar atrás cualquier pendiente, cerrar los ojos y permitir que el sueño los lleve a descansar. Muchas gracias por acompañar a Relatos de la Noche Largo una vez más. Nos volveremos a encontrar mañana por la noche, cuando las sombras regresen y nuevos relatos cargados de misterio estén listos para salir a la luz. Intentó de todo: confesarse, ir a lugares considerados santos, meterse a ríos, hasta hacerse limpiezas, ir al psicólogo y al psiquiatra. Y me dice: narrador, al día de hoy me siento un fracasado. Esa guerra la perdí. ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así, como lo que vivió Fernando? Por favor, cuéntamelo aquí en los comentarios. Y así, con esta historia, mis queridos amigos que me acompañan en Relatos de la Noche Largo, esta noche oscura, llegamos al final del camino. Espero que lo que escucharon hoy les haya dejado un buen toque de misterio, escalofríos y mucha emoción. Es hora de apagar la luz, soltar los pendientes, cerrar los ojos y entregarse a un sueño profundo. Muchísimas gracias por estar en Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos reencontramos mañana por la noche, cuando la oscuridad vuelva a caer y nuevas historias llenas de misterio nos estén esperando. Les deseo una noche tranquila y que duerman muy bien. Pero sí, en medio del silencio de la madrugada, escuchan unos suaves golpes en la puerta. No se preocupen. Quizá solo sea el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.